capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. ¿Encontraron, hermanos? Vamos a leer un versículo aquí, el versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13, dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Estas son palabras del apóstol Pablo a una iglesia que él había fundado, la iglesia de Galacia. Galacia era una región, ¿se acuerdan ustedes? Una región de Asia Menor, donde hoy en día se encuentra el territorio de Turquía. Esa iglesia había sido fundada por el apóstol Pablo, juntamente con su compañero de misiones en su primer viaje misionero, que fue Bernabé. Allí el apóstol Pablo había fundado un lote de iglesias porque Galacia es una región. Había muchos pueblos, muchas ciudades en las cuales el apóstol Pablo había establecido allí iglesias cristianas, y en esas iglesias que estaban constituidas por gentiles, pero también por judíos, se había propagado un problema en esas iglesias, porque después que el apóstol Pablo había fundado esta iglesia, creyentes judíos empezaron a decirle a los creyentes gentiles que para ser salvo debían circuncidarse, para ser salvo debían guardar ciertas cosas de la ley de Moisés, tenían que guardar algunos ritos del judaísmo, y se había empezado a complicar la situación. Y Pablo está bastante alterado cuando escribe esta carta a los Gálatas, porque se da cuenta que los Gálatas habían perdido esa libertad que el Evangelio nos da. Y no hay nada más precioso que eso, hermanos, que disfrutar de la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Ahora, todos nosotros anhelamos la libertad, todos nosotros cantamos de la libertad, pero muy pocos de nosotros realmente gozamos de esa libertad. Es un tema que no es para nada fácil, es un tema muy sencillo, muy difícil, quiero decir, no es para nada sencillo. ¿Saben por qué? Porque es una línea muy delgada, la libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Y es muy fácil salirse de esa libertad, y tiene dos extremos. El primero de ellos es el que había caído la iglesia de Galacia: empezar a guardar cosas de la ley de Moisés y mandamientos de hombre. Es decir, habían caído en un legalismo extremo. Por un lado, los judíos les obligaban que había que hacer esto, que había que hacer lo otro, y se había vuelto una iglesia legalista, y donde hay legalismo, donde hay preceptos que están por encima del Evangelio, donde hay cosas en las cuales Dios no nos manda, entonces ya perdemos la libertad. Pero tenemos el otro extremo, que es de pasar de la libertad al liberalismo, al libertinaje, y esos son dos extremos. Y tenemos un ejemplo también en el Nuevo Testamento, que es la iglesia de los Corintios. Los corintios, como estamos en Cristo, entonces somos libres. Entonces podemos vivir como nosotros queramos. Y no es así, hermano. La verdadera libertad en Cristo es para servir al Señor como Él nos manda y no como nosotros queremos. Para adorar al Señor como Él nos manda y no como nosotros queremos. Para ministrar al Señor como Él nos manda y no como nosotros queremos. Entonces hay un paso muy corto del legalismo o del libertinaje. No es sencillo mantenerse en esa libertad. Podemos perder esa libertad. A veces el formalismo religioso nos hace perder esa libertad que tenemos en el Evangelio. Entonces es sumamente importante el tema de la libertad. Todo el mundo quiere ser libre, hermano. Si usted le preguntara a cualquier persona allí que pasa en la calle, dígame, ¿usted es libre? Por supuesto que soy libre, le va a decir la persona. Pero ¿qué es realmente la libertad? ¿Dónde están los límites? ¿Cómo podemos vivir en esa libertad? ¿Dónde conseguimos esa libertad? Porque estas personas habían empezado sus vidas cristianas viviendo esa libertad en Cristo, pero en determinado momento esa libertad había desaparecido de sus vidas, ahora estaban en una esclavitud. Hermanos, la libertad definida secularmente nos dice lo siguiente: ¿qué es la libertad? Según el diccionario común y corriente, la libertad es la facultad humana de determinar los propios actos. Es decir, el hombre
como el hombre hace lo que quiere, dice lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere, el hombre se piensa que eso es libertad. Hacer lo que uno quiere, decir lo que uno quiere. El hombre se piensa que en eso consiste la libertad, en hacer lo que él quiera, lo que él se le antoja. Pero también se define la libertad como el estado o la condición de aquel que no es esclavo. De aquel que no es esclavo. Y Jesús dice que vino a traernos libertad. ¿Libertad de qué? ¿En qué consiste la libertad que Cristo nos vino a traer a nosotros? Y eso es sumamente importante. Para muchas personas tienen el mal concepto de que si se van a ser cristianos pierden la libertad. No voy a la iglesia, no me hago cristiano porque si me hago cristiano ya no soy libre, no puedo vivir la vida como yo quiero. Ya no puedo ir al fútbol, no puedo tipear, no puedo ir al baile, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro. Y tienen esa mala idea, ¿no? Que si uno se hace cristiano pierde la libertad. Y lamentablemente el hombre es esclavo de su propio pecado. Él piensa que está viviendo libertad, sin embargo es un esclavo espiritualmente hablando. Es víctima de su naturaleza caída, la cual lo domina y hace del hombre como quiere. Entonces, una cosa que tenemos que entender muy clara es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Los que verdaderamente son libres son los hijos de Dios, los que han sido rescatados de las tinieblas y de su propia naturaleza caída, de su propio pecado. Y el libertinaje, hermano, no es otra cosa que el desenfreno de las acciones, las obras o las palabras. Cuando nosotros obramos o hablamos o hacemos fuera de la voluntad de Dios, ya incurrimos en un libertinaje. La libertad que Cristo nos da no nos da licencia para hacer cualquier cosa. Entonces tenemos que conocer bien esos parámetros, es sumamente importante. Por eso Pablo les advierte acá a los Gálatas en el versículo 13. Dice, vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, pero cuidado, no usen esa libertad como ocasión para la carne. ¿Sí? Hemos sido libres, libertados por Cristo, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero cuidado, hermanos. Cuidado, porque esa libertad tiene límites y nosotros tenemos que conocer los límites. Si no conocemos los límites, nos vamos a uno de los dos extremos. O nos volvemos legalistas o nos volvemos libertinos. Y no queremos eso. Queremos vivir con la libertad que el Evangelio nos da. La libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Entonces, ¿a qué libertad se refería el Señor Jesucristo? ¿Cuál es esa libertad? ¿De qué nos libró el Señor? ¿Y cuáles son esos límites? Tenemos que conocer esto. Bueno, hermanos, Cristo nos libertó en primer lugar de nuestro propio pecado, nos hizo libres. Y el hombre natural no lo puede ver a esto. El hombre natural piensa que él es libre porque vive como quiere, pero no sabe que es esclavo de su propio pecado. La primera libertad que Cristo nos da es libres del pecado. Y eso es lo que el Señor le habló a los judíos en Juan capítulo 8. Porque ellos decían que como descendían de Abraham, ellos eran libres y nunca habían sido esclavos. ¿Recuerdan? Bueno, hay mucha gente que piensa así, ¿no? Que es libre porque vive como vive, porque hace lo que hace, pero no se da cuenta que es esclavo de su propio pecado y solamente el Señor Jesucristo le puede libertar. Allí, hermanos, en Juan capítulo 8, versículo 33 al 36, Jesús estaba hablando con aquellos judíos y ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos se jactaban de que eran libres, que nunca habían sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Libre de qué? Se preguntaban ellos. No entendían en la esclavitud en la cual estaban. Y eso es horrible, hermano. No entender la esclavitud en la que uno está. Estar ciego espiritualmente, no ver la condición. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, Jesús le decía claramente a estos judíos de que Él podía librarlos de esa esclavitud del pecado, pero ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo.
Ellos no podían entender eso. Y eso lo vemos en el versículo 43 de Juan capítulo 8. Mire qué interesante allí lo que se nos revela en la Escritura en cuanto a esto. Juan 8, 43. Dice el Señor, les hace una pregunta allí, ¿no? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que yo les hablo? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Es decir, ellos no podían entender lo que Jesús les estaba enseñando, de que tenían que ser libres. Y si Él los libertaba, ellos iban a quedar libres. Pero ellos se negaban porque ellos decían que ellos no precisaban ser libres de nada porque ellos nunca habían sido esclavos. Ellos eran libres, no precisaban nadie que los libertara. El Mesías que ellos esperaban era un libertador político, no un libertador espiritual. Y Cristo venía justamente eso, a libertar a los cautivos de la condenación, del pecado. Y ellos no entendieron eso y no querían entender las palabras del Señor. Ellos no sabían de qué libertad les estaba hablando Jesús ahí. Y Jesús quería enseñarles que mientras ellos no conocieran esa verdad, iban a seguir siendo esclavos de sus propios pecados, iban a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno conoce la verdad, que es la palabra de Dios revelada, en este caso en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, se nos revela la verdad, entonces la única manera que el esclavo puede quedar libre, conociendo la verdad. Entonces, el mismo testimonio de mucha gente es el mismo testimonio que el del fariseo. ¿Y libre de qué? ¿Libre de qué? No entienden por qué tienen que quedar libres. Sin embargo, usted le hace las siguientes preguntas a esas personas que están como los fariseos que dicen que ellos no tienen de qué ser libres. Sin embargo, usted empieza a hablar con las personas y muchos les empiezan a decir que no pueden dejar de mentir. Otros le dicen que no pueden dejar de hacer aquello, no pueden dejar de decir malas palabras, no pueden dejar su vida de adulterio, de inmoralidad. Entonces, ¿son libres o son esclavos? Son esclavos de su pecado. Y Jesús vino justamente a eso, a libertarnos del yugo de la esclavitud del pecado. Miren lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Es muy interesante lo que Pablo dice aquí, versículos 17 y 18. Dice, ¿no sabéis, versículo 16, no sabéis que si someten a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y luego dice en el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esa era nuestra condición antes de conocer al Señor Jesucristo. Esa es la condición de cualquier persona que no ha experimentado la conversión. La religión no lo puede hacer libre. Las buenas obras no te pueden hacer libre. El único que hace libre es Jesucristo por medio de su palabra, que es la verdad. Nosotros nos encontrábamos en esa condición antes de venir al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, Pablo usa una palabra sumamente importante allí en Gálatas capítulo 5, versículo 13, el que leímos. Es muy importante la palabra que usa ahí el apóstol Pablo. Volvemos a leer el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. Esa palabra, hermanos, que Pablo usa para libertad, en el griego hay muchas palabras para libertad, liberto, liberación, pero Pablo usa una palabra específica ahí. Y es una palabra que se conocía mucho en el entorno en el cual Pablo estaba escribiendo esa carta.
No se olviden que la mayoría de estas personas eran gentiles y eran griegas. Los griegos tenían muchos esclavos. Y cuando un amo de un esclavo le parecía que por gracia él quería libertar a uno de sus esclavos para que nunca más fuera esclavo de nadie, los griegos hacían una corte, se juntaban magistrados jurídicos y ahí iba el amo con su esclavo. Y se hacía un documento, pero era todo ficticio, hermano, porque ese amo iba con su esclavo y se hacía un documento donde ese esclavo era vendido a un dios, porque los griegos tenían muchos dioses. Y como no era vendido a un hombre, entonces ese esclavo gozaría de libertad para siempre. Y le hacían un documento, y ese documento tenía una palabra, que era eleuteria. Y es la misma palabra que está usando Pablo aquí en el griego, eleuteria. Ese documento que le daban a ese esclavo decía eleuteria. ¿Y saben lo que significa esa palabra? Libertado para siempre. Entonces ese esclavo ahora tenía un documento que lo hacía libre y ningún hombre tenía derecho a volverlo a esclavizar. Había sido libre para siempre. Por eso en esa corte griega se hacía algo ficticio, porque era vendido a un dios. Entonces no había hombre que lo pudiera volver a comprar para ser esclavo, y andaba con ese documento que decía liberado para siempre. Y la palabra es eleuteria, la misma palabra que Pablo usa acá. Nosotros fuimos hechos libres para siempre y nada ni nadie nos puede volver a esclavizar. Y ustedes imaginen, hermanos, que ese amo que por gracia libertaba a su esclavo para siempre, hacían un documento, él había salido favorecido, ahora nada ni nadie lo podía esclavizar. Imagínense si después, pasado 3 meses, 6 meses, 1 año, volvieran a ese mismo esclavo a verlo esclavizado. Sería ridículo, ¿verdad? Que otra vez estuviera esclavizado, porque si había algo que anhelaba un esclavo era la libertad, y más cuando era para siempre. A veces la libertad de un esclavo era 3 meses, 6 meses, hasta que otro lo capturaba o lo compraba, era un esclavo. Pero cuando se hacía este trámite, nadie tenía el derecho de volverlo a esclavizar, porque había sido libre para siempre. Y esa es la palabra que usa Pablo ahí. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libre para siempre, para siempre. Entonces tenemos que tener cuidado que nada ni nadie nos vuelva a esclavizar, mi hermano. Ni el legalismo, ni el libertinaje. Tenemos que tener cuidado con esos extremos. Nosotros debemos de vivir en esa libertad, la cual Cristo nos hizo libre para siempre. Nada ni nadie nos puede esclavizar. Y esa es la palabra allí que el apóstol Pablo está usando. Mire, por ejemplo, otro pasaje muy claro. Hoy leímos en Romanos. Pero otro pasaje muy claro está en Tito, de nuestra condición antes de ser creyente, Tito capítulo 3, versículo 3, donde se nos dice allí, porque nosotros también éramos en otro tiempo, es decir, ese otro tiempo era antes de conocer al Señor, antes de haber sido liberados, en otro tiempo éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. Pero miren lo que dice Pablo allí, ¿no? Esclavos de concupiscencia. No éramos libres, hermano. No éramos libres. El pecador piensa que es libre, pero es esclavo de su naturaleza caída. El pecador vive la peor de la esclavitud, que es ser esclavo de sus pasiones, de sus concupiscencias. Por eso el hombre y la mujer no pueden dejar de hacer esto, no puedo dejar de chusmear, no puedo dejar de esto, de tomar, de timbiar, de ir al baile, de ir al fútbol, de esto y lo otro, porque son esclavos de concupiscencia. El único que nos hace libres es Jesucristo. Tenemos que tener cuidado, porque esa libertad es muy frágil. A veces los mandamientos y las religiones y pasajes mal entendidos de la Biblia, se acabó la libertad. Empezamos a vivir bajo un yugo de legalismo. No disfrutamos la libertad y no somos libres. Y a veces mucho de ese yugo está dentro de las propias iglesias que han desplazado el evangelio por poner un programa legalista, rígido.
Y no tenemos esa libertad para adorar, para servir al Señor, pero tampoco yéndonos a los extremos. Por eso le digo que es un tema muy delicado, es un tema, es un hilo muy finito que es muy frágil. Entonces, estos fariseos decían: ¿de qué vamos nosotros a ser libres si nosotros no somos esclavos de nadie? Pero la esclavitud estaba en sus corazones. La esclavitud estaba en sus mentes, estaban cautivos. Muchas de las personas están exactamente igual que esta clase de gentes. Ellos no ven su esclavitud, pero muchos confiesan que no pueden dejar de hacer esto, no pueden dejar de hacer lo otro. En una palabra, es una vida de no puedo. ¿Y saben por qué no pueden cambiar? Porque son esclavos, hermano. Son esclavos, necesitan esa libertad, necesitan que el Señor los redima, que el Señor los haga libres. Por eso el Señor dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Miren ahí en el versículo de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, cómo llega el hombre a ser libre y cómo se mantiene el hombre en esa libertad. Porque una cosa es ser libre. Los gálatas habían sido libres por el Evangelio, pero después, ¿por qué habían vuelto a ser esclavos? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo somos libres y cómo mantenemos esa libertad? Bueno, Jesús lo resume acá muy bien. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra. Y este es el secreto para permanecer siendo libres. Si no permanecemos en la palabra de Dios, si no permanecemos en el evangelio bíblico de la gracia, si no permanecemos en la enseñanza apostólica, inmediatamente, hermanos, perdemos la libertad y nos convertimos en esclavos de un legalismo y de una religiosidad formalista. Y no disfrutamos de esa libertad. Dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Hermano, el secreto está en la palabra de Dios. Por algo el diablo hace cualquier cosa para esconder la Biblia, para tergiversar la Biblia, para que no se predique fielmente la Biblia, porque él sabe, hermanos, que cristianos que toman en serio la Biblia son verdaderamente libres. Y es lo que queremos, hermanos. El peor mal que hay en todo el mundo, en toda la historia, es la ignorancia. La ignorancia esclaviza, la verdad nos hace libres. No hay peor plaga, no hay peor mal que ser ignorante. Y más cuando, lamentablemente, muchas veces uno es ignorante porque quiere. Y eso es mucho peor. Entonces, conocer la palabra, vivir la palabra de Dios, eso nos va haciendo cada vez más libre, hermano. Más libre. Desconocer la palabra de Dios es tremendo. Por eso, hermanos, es tan importante la doctrina apostólica. ¿Qué es la doctrina? Es el cuerpo de enseñanza que tiene el Evangelio. Es aquello que Judas dice en su carta, versículo 3, que debemos contender ardientemente por la fe que fue dada a los santos. Esa fe es el cuerpo de doctrina. El Evangelio está conformado por ciertas enseñanzas apostólicas que fueron dadas a los apóstoles. Ni usted, ni yo, ni nadie tienen derecho de quitarle, agregarle o maquillarle al Evangelio. Lo que me gusta, lo que me sirve, lo que me hace sentir bien, nadie tiene ese derecho. El Evangelio nos hace libres, el Evangelio nos santifica, el Evangelio nos va moldeando conforme el corazón de Dios. Por eso es fundamental hacer hincapié justamente en la doctrina. Eso es lo que dice Pablo. No sé si usted lo pispió, pero lo vamos a volver a leer en Romanos capítulo 6, versículo 17. Lo vamos a volver a leer. Lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Mire lo que dice allí Pablo. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Que es algo nuevo? ¿Es algo místico? No, hermano, aquella forma de doctrina fue la que nos salvó. Está hablando del Evangelio, de lo que constituye el Evangelio. Eso es lo que salva, eso es lo que nos mantiene siendo libres para adorar, para servir a Dios, para ser iglesia.
El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no el evangelio de los hombres, no el evangelio de los bautistas, el evangelio de los pentecostales, el evangelio de los presbiterianos, el evangelio de los mormones. No, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, de enseñanza. La palabra doctrina es enseñanza, a la cual fuisteis entregados. A la cual fuisteis entregados. Por eso tenemos que hacer hincapié en eso, hermanos. En la enseñanza de las Escrituras, en el evangelio de la Biblia. Hay tantos evangelios corrompidos por ahí. Y recuerden cómo empieza la carta a los Gálatas. Ahí en el capítulo 1, en el versículo 8, Pablo le dice claramente a los Gálatas: si yo mismo o un ángel del cielo viene y les anuncia otro evangelio del que ya les anunciamos, caiga bajo maldición, sea anatema. Aún si yo mismo vengo dentro de 6 meses, dice Pablo, y le digo, no, vamos a hacer esto ahora, vamos a agregarle esto al evangelio para traer gente a la iglesia, porque el evangelio que les prediqué hace 6 meses atrás era muy duro. Ahora lo vamos a suavizar al evangelio. Hermano, es terrible. Caiga bajo maldición. Literalmente Pablo dice, anatema maranata, sea maldito hasta que Cristo venga. Habrá que tener cuidado con maquillar el evangelio, con agregarle, con quitarle, no se puede. Y aparte de eso, nos volvemos esclavos de enseñanzas y doctrinas de hombres. No ahí perdemos automáticamente la libertad. Entonces el Señor nos ha libertado, hermanos, de esos formalismos religiosos creados por los hombres, por las instituciones humanas. En el caso de la iglesia de los Gálatas, o la iglesia en el primer siglo, la iglesia gentil, tuvieron que luchar muchísimo porque los judaizantes querían obligar a los gentiles a que guardaran el sábado, a que se circuncidaran, a que guardaran ciertos ritos de la ley de Moisés, porque si no, no eran salvos, decían ellos. Pero Pablo decía, no, es por la fe solamente, porque es por gracia. Únicamente tenemos que creer. Y los judaizantes venían y decían, no, tienen que guardar el sábado, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto. Miren la enseñanza que Jesús dio, por ejemplo, en Marcos capítulo 2, acerca del famoso día de reposo, los cuales ellos veneraban. Marcos capítulo 2. La verdad que acá Jesús fue magistral en lo que les enseña a los fariseos, a los escribas y fariseos. Versículo 24, vamos a arrancar desde el 23 hasta el 28, vamos a leer. Marcos 2. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos dijeron, mira, ¿qué hacen en el día de reposo? Lo que no es lícito. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que estaban con él. ¿Cómo entró él en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y nosotros estamos en Cristo. Y Cristo es superior al día de reposo. Pero otra de las caras grandísimas también que tenían era la obligación de que los gentiles se circuncidaran. Y eso también, eso fue una batalla tremenda en la iglesia del primer siglo. Por ejemplo, hermanos, si nosotros vamos a Hechos capítulo 15, que nosotros lo hemos visto en los estudios de los miércoles, en Hechos capítulo 15, ahí tenemos la iglesia en Antioquía, que fue la primera iglesia de gentiles, ¿se acuerdan? También fundada por Pablo y Bernabé. Y dice allí, miren lo que dice en el capítulo 15, cómo arranca ese capítulo 15. Dice, entonces algunos que venían de los judíos, 15:1, entonces algunos de los que venían de los judíos enseñaban a los hermanos, ¿qué era lo que le enseñaban?
si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podés ser salvo. No pueden ser salvos. Y yo estoy seguro, hermano, que estos judíos no lo hacían con maldad a esto. No lo hacían con maldad. Ellos llevaban casi 1800 años de generación en generación guardando, por lo menos haciendo la pantomima que guardaban la ley de Moisés. Eran celosos por la ley de Moisés. Quizás no lo hacían con mala intención. Capaz eran bien intencionados, no habían entendido bien todavía. Capaz que no había maldad en ellos. Pero hermano, mi celo y mi buena intención nunca van a ser de la mentira una verdad. Nunca. Por más bien intencionado que yo sea, por más celoso que sea, pero si la enseñanza es falsa, nunca la voy a transformar en verdad. La buena intención nunca va a convertir una falsedad en una verdad, nunca. Quizás ellos estaban bien intencionados, quizás ellos tenían un celo por la ley de Moisés, tenían cientos de generaciones guardando esto. Y entonces era importante, ¿no? Si no se circuncidan, dice, conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces ya no era una salvación por gracia, era una salvación por obra. Yo tenía que hacer algo para poder ser justificado y así obtener